Buenas amigos de la Escuela Naranja. El día de hoy nuevamente estamos con una entrevista a uno de los abogados más reconocidos en materia constitucional y sobre todo en materia parlamentaria. Él es el doctor César Delgado Guembes, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un magíster en investigación jurídica por la misma Casa de Estudios. Es profesor de la asignación de Teoría Constitucional, ha investigado y enseñado sobre gestión representativa y los procesos de la institución parlamentaria y ha sido funcionario durante muchos años dentro del Congreso de la República. César, bienvenido. Muchas gracias, Miki. Para mí un honor y un placer acompañarte con la finalidad de compartir lo que se pueda. Gracias, César. César, hemos estado conversando con los alumnos de la Escuela Naranja respecto a los distintos, las distintas formas de gobierno. Y aparece dentro de estas alternativas el sistema parlamentarista. Entonces, va mi primera pregunta en ese sentido. ¿Qué es lo que debemos entender respecto de un sistema denominado parlamentarista? Bueno, lo central es que el sistema parlamentario nace fundamentalmente en Europa y funciona en general en Europa. El origen histórico tiene que ver con el progresivo debilitamiento que tiene el jefe de Estado en los países europeos como consecuencia del absolutismo que surge alrededor del siglo XVII, XVIII en la mayoría de los países europeos, y el surgimiento que se da a partir de la participación del pueblo en los procesos de toma de decisión mediante asambleas. Entonces, progresivamente, la asamblea comienza a asumir un rol más importante en relación con el jefe de Estado, a punto tal que el gobierno de los países en general en toda Europa es un gobierno que se basa en la decisión que tiene la asamblea para constituirlo. Entonces, la característica central de un sistema parlamentario, a diferencia de lo que ocurre con otros, como podría ser el régimen presidencial o el régimen semipresidencial, es que en los regímenes parlamentarios la figura preponderante en el gobierno es el Parlamento es quien designa y quien remueve al gabinete, como consecuencia de lo cual, si el Parlamento censura o le quita la confianza al gabinete, el jefe de gobierno tiene la posibilidad de disolver la asamblea. Esas son las características básicas más importantes por oposición a lo que ocurre con los regímenes presidenciales en los que el presidente de la República tiene el rol gravitante y tiene autoridad sobre su gabinete. En los regímenes presidenciales, a diferencia de los regímenes parlamentarios, el presidente de la República es quien designa y quien remueve al gabinete sin participación de la Asamblea. Creo que eso sería lo más importante, y la definición del régimen parlamentario es que existe integración entre el gobierno y el parlamento, a diferencia de lo que ocurre con los regímenes presidenciales, en los que la relación entre el gobierno y el parlamento es una relación fundamentalmente de coordinación y no de integración. Entiendo entonces que en estos sistemas parlamentaristas, la Asamblea, el Congreso, tiene un peso predominante, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que dentro de un sistema parlamentarista el jefe de gobierno sea elegido del Congreso? La definición del régimen parlamentario es que el gobierno nace del Congreso. Fundamentalmente, la característica central es que el jefe de gobierno, que nosotros le llamamos en el Perú el presidente del Consejo de Ministros, en otros países se le llama el jefe del gabinete, es designado por el Congreso. Como consecuencia de la designación, el jefe de Estado cumple con la formalidad de designar al jefe de gobierno conforme a la voluntad de la Asamblea. Entonces, el fenómeno de la relación que existe entre el gobierno y el Parlamento es que no cabe un gobierno parlamentario si es que éste no está integrado fundamentalmente por miembros del Parlamento. Esa es una característica central y en singular de la modalidad de sistemas parlamentarios propios de Gran Bretaña, en el que
no hay ministro ni viceministro que además no sea parlamentario. ¿Y esto, César, no generaría que existiera un mínimo o casi nulo, casi nula función de fiscalización de parte del Congreso al Ejecutivo? Eso es correcto, porque en realidad la definición de un régimen parlamentario te lleva a que se fortalezcan dos funciones centrales del Parlamento. La primera es la función deliberativa y la segunda es la función legitimadora. Los parlamentos legitiman a los gobiernos. Por lo tanto, si los gobiernos son los que tienen la iniciativa legislativa en el régimen político, el rol que tienen los congresos es muy inferior respecto del rol que tiene el gobierno. Es el gobierno el que lidera las políticas legislativas de los países y el Congreso tiene un rol de control a través de la oposición o a través de las minorías. Ese rol fiscalizador se concreta fundamentalmente en la función deliberativa. Esto quiere decir que el rol principal de las asambleas o de los parlamentos consiste en ser la caja de resonancia de la opinión pública en el Estado. La función deliberativa consiste en que el discurso de la calle se traslada al Estado y a través de ese discurso de la calle que canalizan los representantes es que se exige rendición de cuentas a los gobiernos. La sanción consistirá en que si la capacidad de las minorías o de la oposición es tan grande y convence tanto, que será posible la censura del gabinete o que se le retire la confianza al gabinete, como consecuencia de lo cual habría la posibilidad de que el gobierno disuelva a la asamblea o al parlamento. Interesante. Hablemos un poquito de las formas de parlamentarismo, César. Entendemos que hay parlamentarismo clásico, parlamentarismo dualista y el monista, si no malentiendo. Claro, el sistema monista o también llamado régimen de gabinete es el que existe en Gran Bretaña, donde la integración se da en un nivel muy fuerte. Los regímenes parlamentarios a los que se les llama dualista podrían ser, por ejemplo, el régimen francés, en el que propiamente hablando no se le reconoce como un régimen parlamentario, sino como un régimen semipresidencial, porque existe una división entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, y cabe que el jefe de gobierno sea de un partido diferente al jefe de Estado. Esto es lo que ha ocurrido por lo menos un par de veces en el régimen francés, y la característica central es que hay una dualidad en la cabeza del Ejecutivo, es un Ejecutivo bifronte. Tienes a un presidente de la República que tiene competencias marcadas y tienes a un jefe de gobierno que se reporta directamente ante la Cámara de Representantes o ante el Parlamento o la Cámara Baja con políticas que tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Interesante. Ahora, me dicen también, o revisábamos, que Karl Loewenstein hacía una distinción también de regímenes parlamentarios, subdividiéndolo en cuatro, ¿no? Te decía, hay el clásico, hay el híbrido, el controlado, el frenado. ¿Son modalidades que normalmente se utilizan para definir al parlamentarismo? En general, la clasificación que establece Loewenstein es más que respecto del régimen parlamentario, respecto del régimen político. Es decir, tú tienes, por ejemplo, se dice que el Perú tiene un régimen presidencial atenuado o debilitado, porque no tiene la fuerza el Parlamento que podría tener, pero tampoco el presidente de la República llega a tener la fortaleza que tiene un régimen presidencial. La clasificación que establece Loewenstein es respecto de modalidades del régimen presidencial. El atenuado, el fuerte, el reforzado, son modalidades de régimen presidencial que se ha aplicado con mucha frecuencia al Perú. En general, una cuestión que es muy importante tener presente es que en los regímenes parlamentarios existe una historia detrás, existe una tradición. Es en Europa donde el vínculo que existe entre el individuo y su comunidad es mucho más fuerte
porque el individuo tiende a identificarse con mayor firmeza frente a su comunidad, a diferencia de lo que ocurre cultural e históricamente en los regímenes presidenciales, en los que el rol del individuo y su comunidad no es tan fuerte. Por eso es que vale la pena recordar la distinción que hace Weber entre sociedad y comunidad. Sociedad para Weber es Gesellschaft, para Weber también la comunidad es Gemeinschaft, es decir, donde hay un vínculo más fuerte, un vínculo espiritual entre el individuo y su comunidad. Eso existe en los regímenes parlamentarios, como en toda Europa, porque existe mayor vínculo entre el individuo y su comunidad a la que pertenece y en la que se identifica. Obviamente estamos hablando de una tipología, puede ser un estereotipo, pero en general, en el régimen presidencial existe una cultura diferente porque el individuo prevalece y no se llega a integrar con la sociedad. La integración en regímenes, en sociedades con regímenes presidenciales es una integración más mecánica, en tanto que la integración en los regímenes parlamentarios entre el individuo y su comunidad es una integración más orgánica, es una integración muchísimo más fusional entre los miembros de la comunidad y los individuos. No obstante, ciertamente que en la época en la que estamos pasando ahora hay características que ya trascienden la diferenciación clásica, porque ahora estamos viviendo una época en la que prevalece el criterio de la masa. El personaje más importante y protagonista de la escena política es la masa, que es a lo que en algún momento se refirió Ortega y Gasset cuando escribió su libro La rebelión de las masas, el comportamiento del individuo masa indiferenciado, que es parte de una manada más que de un individuo responsable de su propio destino. Ahora, se dice, César, que Inglaterra es la madre de los parlamentos, ¿no? ¿Qué rescatarías o qué característica consideras tú que es lo más relevante del Parlamento inglés? Mira, el Parlamento inglés, no obstante que los propios parlamentarios están muy a disgusto con algunas de las características de su régimen, lo central que ellos tienen es, primero, un tipo de sistema electoral uninominal. Entonces, el vínculo que tiene un representante, al igual que lo que ocurre también en Estados Unidos, entre el representante y su comunidad se basa en un tipo de vínculo que favorece el carácter uninominal de la representación. El representante, el miembro de la Cámara de los Comunes, es un representante de un distrito electoral. Los niveles de identificación son muchísimo más fuertes que los que ocurre en el resto de Europa continental, en los que prevalece un tipo de régimen en el que las decisiones no se toman por mayoría, sino a través del régimen de representación proporcional de las minorías. Entonces, tú tienes distritos más grandes en los que se pretende que la mayor amplitud o magnitud de los distritos permitan representación de las minorías. Eso no ocurre en el régimen británico y por lo tanto el vínculo entre el representante y sus representados es más fuerte. A partir de ese vínculo es que hay también una mayor adhesión de los miembros del partido con la disciplina que ellos le deben a la organización a la cual ellos pertenecen. En Gran Bretaña también una característica muy importante del régimen parlamentario es la característica del bipartidismo, que también es cierto existe en Estados Unidos, o sea, es parte de una modalidad anglosajona, pero en el régimen parlamentario británico lo que prevalece es la posición de los laboristas frente a la posición de los conservadores. Entonces, el régimen electoral permite que haya bipartidismo gracias al sistema de mayorías y a su vez el régimen bipartidista permite que el Congreso o la Cámara de los Comunes se divida en dos. Por eso es interesante observar cómo a nivel físico, a diferencia de lo que ocurre en los parlamentos europeos de Europa continental, en el Parlamento británico, la conformación de la Asamblea en el edificio se divide entre la derecha y la izquierda. De un lado está la mayoría y del otro lado está la oposición. En cambio, en los regímenes
de Europa continental, se pretende que haya mayor unidad y por eso es que la configuración física de la Asamblea es un hemiciclo. Se supone que con el hemiciclo se evita la disidencia, la discrepancia, el conflicto. Sin embargo, lo concreto es que probablemente haya mayor diferenciación en los regímenes parlamentarios de Europa continental que en el régimen parlamentario británico. En el régimen parlamentario británico tú puedes ver con claridad que la oposición es clara y nadie hipócritamente finge que existe un nivel de discrepancia que solamente se pretendería disfrazar cosméticamente en Europa continental. César, sé que son dos sistemas totalmente distintos, sé que el peruano no es un sistema parlamentarista, pero si tú tuvieras que importar alguna de las instituciones del sistema parlamentarista, ¿qué recomendarías para el Perú? Bueno, en principio yo siempre he sido renuente a tratar de importar instituciones cuando el Perú ya se ha afirmado a partir de su propia tradición. Las instituciones que tenemos en el Perú han sido, han sido afirmadas progresivamente a través de nuestra experiencia histórica, porque son las que hemos entendido que mejor se adaptan a las necesidades que tienen nuestros parlamentarios en el Congreso y a las necesidades que están dispuestos a cederle al Ejecutivo. No nos olvidemos que los regímenes políticos invariablemente son definidos por las asambleas constituyentes y las asambleas constituyentes o congresos constituyentes son integrados por representantes del pueblo. Entonces, los regímenes políticos son consecuencia del diseño que se realiza en la asamblea, en el parlamento, en el Congreso. Yo creo que lo que nosotros tenemos probablemente podría mejorarse. Una de las características que más bien recientemente ha sido malamente desdibujada es la experiencia que desgraciadamente tuvimos el día 30 de septiembre del año 2019, cuando en un acto de osadía el presidente de la República fue quien le usurpó facultades al Congreso, señalando que el Congreso, a pesar de estar debatiendo y por votar una cuestión de confianza, asumió al presidente desde su despacho presidencial, que como estaba viendo en la televisión que se había rechazado una cuestión previa, el rechazo de la cuestión previa equivalía a una denegación fáctica. ¿Cuál es el significado de ese acto en razón del cual el presidente de la República terminó disolviendo el Congreso? Que es una herramienta de nuestro régimen de presidencialismo parlamentarizado, que es como lo define la doctrina. La consecuencia ha sido que utilizó la facultad de disolver, pero sin que se cumpliera la condición de que existieran dos rechazos de cuestiones de confianza. Solamente había habido uno, que era el rechazo al gabinete Zavala. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese uso? La consecuencia es que ha habido un desequilibrio de poderes, porque al arrebatársele la facultad que tiene el Congreso para ser quien, en su condición de titular de la potestad fiduciaria, es quien define con su voto si es que le otorga o le rechaza la confianza al gabinete, todo quedó en nada. Y el presidente de la República se rehusó a reconocer que había un voto de confianza aprobado. Lo más grave de todo es que esta condición ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, con lo cual, a mi juicio, ha existido una infracción constitucional de parte del presidente de la República, tanto como de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque se ha desequilibrado el régimen político, convirtiendo nuestro régimen de parlamentarismo, de presidencialismo parlamentarizado, en un régimen en el que más fuerza tiene el presidente de la República y se ha anulado las potestades del Congreso. Esto está próximo a repararse probablemente si es que esta semana se aprueba en el Congreso la reforma constitucional que va a perfilar las características de la cuestión de confianza y las condiciones en las que ésta puede ejercitarse frente al Congreso. Entiendo, César. César, muchísimas gracias. Ha sido, como siempre, un placer poder contar contigo
y ahondar en estos temas que creo que son fundamentales dentro de este curso de política que estamos desarrollando dentro de la Escuela Naranja. Muchísimas gracias, César. Por nada, Miki, más bien la cuestión yo les hago saber que la mía es una posición heterodoxa y minoritaria. Me encuentro solitario defendiendo estas posiciones del Congreso. Espero que en algún momento lo heterodoxo y lo minoritario se convierta en mayoritario. Esa es mi esperanza. Muchas gracias, César. Y a ustedes, Okay. amigos de la Escuela Naranja, muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos en esta entrevista de la nueva clase política. Hasta una siguiente oportunidad.